Bienvenido a la primera lección sobre conectar diferentes representaciones de funciones. En el primer ejemplo, se nos pide identificar el patrón de la tabla, usar esa información para construir el gráfico, y determinar la fórmula para la función g. Luego, usa palabras para describir la relación entre las variables de entrada y salida. En este caso, las entradas son los valores de x, y las salidas son los valores de la función g. Mirando la tabla dada, observe cómo tenemos varias entradas, así como las salidas correspondientes. Entonces, el siguiente paso será escribir el par ordenado para cada entrada y salida correspondiente. Entonces, el primer par ordenado será -3, -6. Nuevamente, cada par ordenado tiene la forma de la coma de entrada, la salida, o en nuestro caso, la coma xg. Entonces, el segundo par ordenado será -2, -4. Seguido por -1, -2. 0, 0. 1,2. 2,4. Y 3,6. A continuación, trazaremos los puntos dados por los pares ordenados en el plano cartesiano donde siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, y las salidas a lo largo del eje vertical. Entonces, debido a que la variable de entrada es x, etiquetaremos el eje horizontal x, y porque las salidas son g, etiquetaremos el eje vertical g. Ahora, trabajemos para escalar los ejes. Observe cómo la menor entrada es -3 y la mayor entrada es +3. Escalaremos el eje horizontal por unos, pero para el eje horizontal, dejemos que cada dos buenas marcas sea igual a una unidad. Entonces, pondremos una marca de verificación aquí, aquí, aquí y aquí en la dirección positiva donde tenemos 1, 2, 3, 4 en la dirección positiva. Por lo tanto a la izquierda tendríamos -1, -2, 3 y -4. Pero ahora para el eje vertical porque la menor salida es -6 y la mayor salida es +6. Escalaremos el eje vertical por unos. Viñeta: cada marca de cuadrícula igual a una unidad. Entonces, en la dirección positiva, tendríamos 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Observe cómo este eje vertical acomoda la salida máxima de 6 positivo, y la dirección nativa está bajando. Tendríamos -1, -2, y así sucesivamente. Ahora, trazaremos los puntos dados por los pares ordenados. El primer par ordenado es -3, -6. Entonces, porque la entrada es -3 y la salida es -6, desde el origen, nos movemos a la izquierda 3 unidades hacia donde la entrada es -3, y luego, hacia abajo 6 unidades hacia donde la salida es -6. Entonces, en este punto, la entrada es -3 y la salida es -6. El par ordenado -2, -4. La entrada es -2, la salida es -4. El siguiente par ordenado es -1, -2. La entrada es -1, la salida es -2. El siguiente par ordenado 0, 0, que está aquí en el origen. El siguiente par ordenado es 1,2. La entrada es 1, la salida es 2. El siguiente par ordenado es 2,4. La entrada es 2, la salida es 4. Y, el último par ordenado es 3,6, donde la entrada es 3 y la salida es 6. Entonces, nuestra función pasa por estos 7 puntos, y debido a que el gráfico es una línea, g es una función lineal. Observe cómo para esta línea, tanto la intersección vertical como la horizontal son el origen con coordenadas 0, 0. Queremos escribir la regla simbólica, la fórmula para g, y luego, expresa la regla en palabras. Entonces, vamos a determinar la fórmula, ecuación o regla que cuando la entrada es -3, la salida es -6. Cuando la entrada es -2, la salida es -4. Cuando la entrada es -1, la salida es -2, y así sucesivamente. Observe cómo la salida g es el doble del valor de la entrada x, lo que significa que podemos expresar la regla simbólica para g ya que g es igual a 2 veces la entrada x. O g es igual a 2x. Para expresar esto en palabras, podemos decir que la función g duplica la entrada x. También podríamos expresar la regla de la función en palabras, ya que la función g multiplica la entrada por 2. Sin embargo, técnicamente, cuando decimos que g multiplica la entrada por 2, esa sería la regla de función g igual a x por 2,
pero debido a que la propiedad conmutativa de la multiplicación x por 2 es equivalente a 2 por x o solo 2x. Espero que hayas encontrado esto útil.